Tenía 8 años cuando su padre la apostó y la perdió en una partida de cartas. Su hermana mayor tenía 3 horas para recuperarla antes de que un hombre viniera a reclamarla como si fuera propiedad. Deadwood, territorio de Dakota, 1877. Thomas Garrett lo había perdido todo por la bebida, por las cartas y por su propia desesperanza. Cuando se quedó sin dinero en el gem, el hombre que ganó su última mano, un contratista conocido por reclutar niños para los campamentos mineros, le ofreció una salida. Saldar la deuda. Entregar a la hija menor, Emma. Thomas firmó. Y con el trazo tembloroso de una pluma, condenó a una niña de 8 años a un campamento de trabajo donde los niños separaban mineral hasta que las manos se les abrían. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete, porque lo que viene ahora es peor. Muchos no llegaban a cumplir 15. Cuando Sarah Garrett, de 15 años, volvió a casa tras su jornada lavando ropa y se enteró de lo que su padre había hecho, no gritó. No se derrumbó. Se quedó muy quieta y dejó que el peso de esas palabras se asentara. Luego empezó a pensar. 3 horas. Una oportunidad frágil. Y una cosa que su padre nunca había tenido, claridad. Sarah conocía a ese hombre. Todos lo conocían. Uno de esos que se escondían detrás de una fachada de negocio. Hizo que su padre firmara un contrato para que la transacción pareciera legal. Y eso significaba que podía impugnarse. Sarah también sabía algo más. Deadwood tenía un juez territorial recién nombrado, y se decía que ya había afirmado en público que una niña no podía quedar atada al trabajo por la deuda de un adulto. Al amanecer, mientras el pueblo aún dormía, Sarah caminó hasta el juzgado. El juez no estaba, pero sí su secretario. Ella lo contó todo con una voz que temblaba, pero no se rompía. El secretario dudó, porque ¿qué chica de 15 años entiende de contratos? Pero Sarah llevaba años leyendo a escondidas los viejos libros de derecho de su padre. Página tras página, a la luz de una vela. Lo suficiente como para exponer el caso con una lógica impecable. El contrato violaba las leyes territoriales, pretendía someter a una menor a servidumbre por deuda, y además lo había firmado un hombre demasiado ebrio para decidir con plena conciencia. El secretario escuchó. Y entonces despertó al juez. El juez leyó el contrato, interrogó a Sarah con cuidado y tomó una decisión que cambiaría 2 vidas. Emitió una orden de emergencia y exigió que el contratista y Thomas comparecieran ante el tribunal esa misma tarde. Al mediodía, cuando el hombre llegó para llevarse a Emma, se encontró en la puerta con una adolescente delgada sosteniendo un documento con sello judicial. Furioso, retrocedió. Ni siquiera él se atrevió a desafiar una orden del tribunal. Esa tarde, en una sala abarrotada, el juez anuló el contrato. Lo declaró un intento ilegal de apropiarse de una menor. Advirtió al contratista que cualquier nuevo intento de reclamar a la niña terminaría en cárcel. Luego miró a Thomas Garrett y lo apartó legalmente de cualquier decisión sobre sus hijas. Y después hizo algo que nadie esperaba. Reconoció a Sarah, con 15 años, como tutora provisional de Emma, bajo supervisión del tribunal. Pero Sarah tenía por delante otra batalla. 2 niñas. Sin casa. Sin padres. Sin dinero, salvo las monedas que ganaba lavando ropa. Así que hizo lo que siempre había hecho, pensó. Fue a ver a 5 mujeres con negocios en Deadwood y les ofreció un trato. Sueldos reducidos a cambio de comida y techo para las 2 hermanas. Más horas. Trabajo más duro. Compromiso total. 4 la rechazaron. La quinta, una viuda llamada Martha Whitman, abrió la puerta y dijo que sí. Durante 3 años, Sarah trabajó 16 horas al día mientras Emma asistía a la nueva escuela del pueblo. Sarah guardó cada moneda que pudo. Remendó ropa, fregó pisos, cargó agua, durmió poco y no se quejó ni una sola vez. Para 1880, había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño local. Abrió su propia lavandería. Para 1882, ya era dueña del edificio. Contrató a 6 mujeres, pagando sueldos justos y ofreciendo un techo seguro a quien lo necesitara. Emma, con 13 años, llevaba las cuentas y aprendía el negocio al lado de su hermana. Cuando Emma cumplió 18, Sarah pagó su formación para ser maestra. Emma se convirtió en docente, luego en directora, y más tarde en una defensora de la reforma contra el trabajo infantil en Dakota del Sur. Sarah nunca se casó. Ya cría una niña, decía con una sonrisa pequeña.
Y lo hice mejor que muchos con la mitad de recursos. Dirigió su negocio hasta 1910 y se retiró a los 48, después de haber dado empleo a más de 100 mujeres y de haber ofrecido estabilidad a muchas más. Con el tiempo, Emma llegó a ser la primera mujer de su condado en ocupar un cargo de supervisión escolar. Siempre decía que todo se lo debía a su hermana. Cuando Sarah murió en 1923, los periódicos la llamaron una empresaria exitosa. Emma contó la historia real. La historia de una chica de 15 años que salvó a su hermana con un libro de derecho, una mente clara y 3 horas preciosas. Años después, el propio juez diría que el caso de Sarah Garrett le enseñó algo que nunca olvidó. La justicia no siempre es castigar al culpable. A veces es dar poder a quien demuestra capacidad. Y eso era Sarah. No poderosa. No rica. No protegida. Solo capaz. Con la mente clara. Decidida. No tenía armas, ni dinero, ni influencias. Tenía una noche, un libro de derecho y una convicción inquebrantable de que la vida de su hermana valía la pelea. Y eso bastó para convertir una tragedia en un legado.